Muy bien, buenos días. Iniciamos nuestra sesión del día de hoy. Súbanse al bus de Excel compuestos. Vamos a ver. Hagamos un breve repaso antes de continuar. Si hay preguntas, con mucho gusto las resolveremos. Las pueden escribir en el foro, ¿listo? O pueden abrir sus micrófonos y adelante. Lo que habíamos visto en la clase del día de ayer fue recordar el uso y mirar el uso, conocer el uso de algunas funciones, como la función número romano o número arábigo. Permítanme un segundo, hacemos aquí, activamos nuestra lupa. Las funciones de número árabe y número romano son funciones que nos van a permitir hacer transformaciones de tipos de datos, de un tipo de dato numérico a un tipo de dato cadena de carácter. Y también hablamos de las funciones de fechas, cómo podemos de pronto cambiar algunos tipos de datos cuando teníamos alguna expresión en fechas, cómo podíamos cambiar los diferentes tipos de datos con funciones. Si utilizamos la función extraer, ¿cuál era la condición al utilizar la función extraer? Y decíamos que una de las condiciones es que la función extraer tomara los datos, la función extraer, tomara los datos de una cadena de texto, es decir, que los datos de llegado a la celda, de inicio, fueran datos en una cadena de texto. Yo podría aquí separar los 3 caracteres a partir del carácter número 2 o a partir del carácter número 1. Que si la fecha iba a venir determinada de esa manera, podía extraer los datos de la fecha. Vamos a utilizar la función extraer siempre y cuando esta fecha pues viniera a manera de una cadena de texto, ¿no? Esa sería como una de las condiciones. De lo contrario, ¿qué iba a pasar? Pues que íbamos a ver, de acuerdo al formato, íbamos a ver era precisamente aquí un número, ¿no? Era lo que íbamos a ver nosotros, simplemente un número. Entonces aquí, si yo hago de pronto la conversión a cadena de texto, aquí en la función extraer, ya podemos ver la extracción de una cadena de texto, siempre y cuando pues venga en texto, ¿no? Los textos, lo que vaya dentro de la celda sea una cadena de texto. Recordemos que la comilla o las comillas dobles o simplemente escribir caracteres me permiten manejar esas variables de esas celdas como si fueran celdas de texto, como si fueran celdas. De hecho, por defecto se manejan con el formato general, que es el formato que vemos aquí, en la parte superior de la pestaña inicio, en la sección de número, ¿sí? Y ahí es donde íbamos a empezar a cambiar los formatos de las celdas. Hablamos de el acceso rápido control 1. Control 1 me iba a permitir cambiar el formato de las celdas. Entonces, si yo estoy en esta celda y digito control 1, se me despliega una ventana que me permite cambiar el formato de las celdas simplemente haciendo selección. Es muy cómodo utilizar el mouse. Sin embargo, una de mis recomendaciones es utilizar el teclado. Para utilizar el teclado aquí, dependiendo de la pestaña donde nos quisiéramos dirigir, si en esta ocasión la línea punteada señalaba a la pestaña, entonces podíamos hacer un salto entre pestañas manejando las flechas al lado derecho o al lado izquierdo, ¿sí? Y queríamos hacer la selección dentro de esa pestaña, entonces saltábamos a la misma pestaña con la tecla de tabulado. Y aquí ya puedo hacer la selección dentro de la misma pestaña en la que estoy, en este caso la pestaña número. Puedo cambiar el tipo de dato simplemente dándole enter. Pero si hay algún otro criterio que yo quisiera modificar, por ejemplo, aquí quiero dirigirme al señalador que dice usar separador de miles, entonces lo puedo hacer con la tecla de tabulado, simplemente digitando la tecla de tabulado. Vemos que usar separador de miles está en línea punteada. Y si quiero señalar, si quiero colocar una palomilla o un visto bueno, una señalación ahí donde dice separador de miles, basta con hacer la selección con la tecla de espacio. Puedo digitar la tecla de espacio y miren que la palomita aparece, o simplemente vuelvo a digitarla para quitar esa selección, ¿de acuerdo? Cuando veamos este tipo de celdas que me permiten precisamente hacer una selección o no, lo puedo hacer en el teclado utilizando la tecla espacio, la tecla más larga que tienen ustedes ahí en su teclado. También veíamos que un aporte que nos dieron es que podemos devolvernos en la selección utilizando la tecla Shift tabulado. Entonces con Shift tabulado nos podemos ir a la selección para atrás o a la selección hacia adelante, ¿sí? También, si ustedes se dan cuenta, voy a irme aquí al número. Si ustedes se dan cuenta, en este momento está seleccionado número, ¿listo? Está seleccionado número, pero también puedo saltar a la selección que yo vea en la tabla, dependiendo de la letra en la que se esté apuntando. Por ejemplo, aquí en número tenemos 2 selecciones. Una es posiciones decimales, podemos cambiar el número de posiciones decimales de este número que tenemos aquí, y otra es la selección de usar separador de miles. Si se dan cuenta, las 2 opciones tienen una letra subrayada. Por ejemplo, usar separador de miles, si se dan cuenta, tiene la letra U subrayada. Posiciones decimales, tiene la letra P subrayada. ¿Qué indica eso? Indica que es como la letra clave que si yo la digito, puedo irme a esa sección directamente. Para poder acceder a esa sección,
No basta con digitar solo la letra U. Tengo que hacer una combinación de teclas que me lleve directamente a esa posición. Para no ir saltando con la tecla tabulado de posición en posición, puedo ir directamente a la posición indicada con la tecla Alt. Alt y U me va a llevar precisamente al separador de miles, me va a decir, puedo seleccionar el separador de miles. Si vuelvo a digitar Alt U, la selección se quita, pero ya estoy parado. Podríamos decir que la línea punteada está ubicada en esa selección, usar separador de miles, ¿sí? Voy a devolverme a la selección de número. Dame un segundo, nos alejamos un poco. Listo. Entonces, estoy otra vez en la selección de número y voy a ir ahora a posiciones decimales. Voy a digitar Alt P y con Alt P ya estoy ubicado, mi cursor mejor, está ubicado en la selección del número de posiciones decimales. Puedo cambiar el número y simplemente dándole Enter ya se acepta esta condición, ¿de acuerdo? Bien. Y si saltamos varias veces con la tecla de tabulado, entonces vamos a estar saltando entre las teclas de aceptar, cancelar y retornar nuevamente a nuestra pestaña, por si queremos cambiar de posición de pestaña, nuevamente tabulado para hacer la selección dentro de nuestra pestaña. En este caso puede ser el formato de fecha que tenemos ahí actualmente, ¿vale? Aquí la configuración regional tiene la letra R subrayada. Podemos ir con Alt R para cambiar la configuración regional. O con Alt T, si se dan cuenta, a ver, vemos, donde dice tipo, la T está subrayada. Ahí podemos empezar a cambiar la manera en la que queremos que se muestre esa celda, dependiendo del formato fecha en el que estamos. Estamos en el formato fecha, pero puede que queramos que se vea el día, miércoles, 14, etcétera. Queremos que se vea solo la fecha, o queremos que el separador ya no sea el slash, sino que sea el guión. Queremos que sea el símbolo menos o el guión. Queremos que sea nuestro separador. Ya depende de la estructura de la gramática con la que nosotros querramos definir nuestra tabla. ¿Listo? Entonces aquí podemos darle Enter y ya hemos cambiado formato. Otra de las cosas que veíamos en la clase anterior era cómo cambiar diferentes valores. Si nosotros teníamos, por ejemplo, números con la separación en punto o el separador era el punto, decíamos que con este tipo de separador no podíamos hacer operaciones matemáticas porque el punto iba a ser tomado como si fuera un carácter de texto. Entonces aquí vamos a estar operando texto con número, no podíamos hacerlo. Entonces decíamos que hacíamos la selección con las teclas de acceso rápido, control L, se nos abría una ventana, le decíamos buscar punto, saltábamos con tabulado a reemplazar con, colocábamos la coma y veíamos que en esta pestaña o en esta celda o en esta ventana tenemos en la pestaña donde dice reemplazar todos, teníamos la T subrayada, entonces bastaba con Alt T para que haga toda la selección. Ya hemos hecho 4 reemplazos, aceptar era una forma, o la otra manera de hacerlo era saltar con la tecla de tabulado hasta reemplazar todos y darle Enter, o simplemente con la tecla de espacio hacemos la selección. La tecla de espacio nos permite hacer este pestañeo o estas selecciones como hacer un clic con el mouse. Con la tecla de espacio, aquí estoy digitando la tecla de espacio, estoy poniéndome aquí a jugar un poquito. Digitando la tecla de espacio puedo hacer las selecciones como hacer un clic con el mouse, ¿vale? Entonces ya cambiamos aquí ese carácter. Y ahora nuestros datos, ahora sí son numéricos, ahora sí tenemos datos numéricos. También hablamos de la función transponer, la función que nos permite cambiar o dividir el texto en columnas. Entonces teníamos datos separados por comas. Aquí voy a colocar 3 datos, 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9 y vámonos con 5,2,6. Tenemos estos datos separados por comas, pero queremos que se distribuyan en las columnas que están acá. Entonces lo que hacíamos era seleccionar esos datos y nos íbamos a la pestaña de datos. Perdón. Nos íbamos a la pestaña de datos y aquí en la parte donde dice texto en columnas, resulta que se nos desplegaba una ventanita, una ventana que nos va a decir que es el asistente para hacer la conversión de texto en columnas. Seleccionamos delimitados, vemos en la parte inferior, en la parte de abajo vemos una vista previa de cómo van a quedar los datos. Simplemente le damos siguiente y aquí podemos seleccionar el separador. Los separadores utilizados para los datos son generalmente punto y coma, coma, espacio. Puede haber otro separador, podemos tener otro separador, pero generalmente es la coma, el separador por predilección en cuanto a un nivel de estándar de carga de datos. Generalmente es la coma, pero puede ser que nosotros tengamos espacio, punto y coma. Ya veremos cómo es eso. Recordemos por ahora cómo es con la coma. Si yo le selecciono la coma, automáticamente en la vista previa los datos quedan separados. Simplemente con darle siguiente puedo seleccionar la celda de destino. La celda de destino por defecto es la misma celda donde está la selección de los datos, pero puedo cambiar la celda de destino. Puedo decir que la celda de destino es la celda siguiente, a donde están los datos. Simplemente basta con darle finalizar para ver que los datos
no que queda muy lejos, para ver que los datos ya quedan separados en su coma. Y nosotros tenemos ese otro tipo de separador. Por ejemplo, imaginemos que tenemos es un espacio, o mejor, el slash. Vámonos con el slash 1, slash 2, slash 3, slash 4. Tenemos 5, slash 6, slash 7, slash 8, 9, slash 10, slash 11, slash 12. Supongamos que tenemos otro tipo de separador en los datos, ¿sí? Hacemos la selección, vamos a colocar aquí otros datos. En esta ocasión voy a colocar para este, digamos, 2, slash 5, slash 9, slash 8, slash 10. Miren que, si se dan cuenta, de manera, pues, a propósito, coloqué aquí en esta última celda, coloqué ya no 4 datos, sino que coloqué 5 datos, 5 valores separados por el slash. Entonces ahora puedo llegar y seleccionar todos esos datos que quiero que se conviertan, que pasen de texto a columnas. ¿Por qué de texto a columnas? Porque generalmente, si me permiten, voy a abrir un bloc de notas. ¿Listo? Voy a abrir un bloc de notas y voy a hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo acá, colocando estos valores. Por ejemplo, aquí tenemos 1, slash 2, 1, slash 2, slash 3, slash 4, o 5, slash 6, slash 7, slash 8, o 9, slash 10, 11, 12. Vámonos con 2, 5, 9, 8, 10. Son exactamente los mismos datos, solo que aquí estos datos están en un bloc de notas. Estos son archivos de texto plano. Este tipo de archivos se les define como archivos de texto plano. Con estos archivos de texto plano, yo puedo realizar una carga de datos o acudir a los datos de manera más ligera para el computador, que no sea tanto una carga computacional. Es diferente abrir un millón de datos en un archivo de texto plano a abrir un millón de datos en Excel. En Excel tengo que abrir muchas herramientas. En un archivo de texto plano simplemente me interesan los datos, los caracteres, la información, ¿sí? Entonces, generalmente la descarga de información se hace en archivos de texto plano, los cuales vienen así. Basta con que yo copie esos archivos o simplemente los puedo importar directamente aquí en Excel, pero así como están. Si yo los copio y los traigo aquí a Excel, por ejemplo, en esta celda de acá, le digo pegar, control V, le doy pegar, o también puedo darle un pegado especial, control alt V, para que pegue solo el texto. Podemos darle la selección de que pegue solo el texto y quedan los valores pegados aquí. Cada salto de línea salta entre celdas. En nuestro archivo de texto plano, si se dan cuenta, cada salto de línea, es decir, aquí tenemos un párrafo, una línea, y esta línea salta a la siguiente línea. Cada salto de línea de manera automática es un salto en la celda dentro de la misma columna en la que estamos. Es un salto de fila, por así decirlo. Cada salto de línea es un salto de fila automático. Recuerden que también podemos usar las teclas de acceso rápido, la combinación de teclas Control Alt V. Entonces voy a dictar Control Alt V y miren que la ventana que se nos abre en este momento es diferente a la que tradicionalmente hemos estado viendo, ¿no? La ventana que hemos visto con Control Alt V es una ventana que me permite seleccionar el tipo de dato o la fórmula. Si yo copié algún valor de aquí dentro de Excel, me aparece otra ventana. Pero resulta que esta información la copié de este archivo de texto plano. La información con la que estoy trabajando es información que fue copiada de este archivo de texto plano, un archivo diferente a Excel, ¿sí? Cuando le doy a Excel, la combinación de teclas Control Alt V, el pegado especial que me abre es diferente, indicándome cuáles son las alternativas que tengo para pegar, ¿sí? Entonces, aquí básicamente podríamos decir que la única alternativa es pegar el texto como si fuera, pues, texto, simplemente así. Simplemente decirle, queremos pegar el texto como viene, así como viene, como texto. Nos dice que con texto inserta el contenido del portapapeles como texto sin formato. Y cuando le decimos texto Unicode, pega el texto o inserta el texto como texto en formato Unicode, un tipo de codificación, que en este caso pues no es muy diferente porque no estamos usando caracteres especiales, estamos usando, bueno, caracteres más allá de los especiales que típicamente veríamos en nuestro teclado. Estamos usando el slash, perdón, es el carácter más extraño que vemos ahí, el resto son simplemente números. Entonces aquí podemos seleccionar simplemente texto y se nos pega ahí nuestro texto, ¿sí? Serían como las dos formas de ver el pegado de esos datos. Y la diferencia es que si yo copio y le doy Control Alt V, copio de un archivo diferente a Excel y le doy Control Alt V, la ventana que se me despliega es diferente. Pero si he hecho una copia de los mismos valores de Excel, aquí voy a hacer Control C y voy a irme a otra celda, Control Alt V. La ventana que se nos despliega es la ventana típica que nos pregunta si queremos pegar las fórmulas, valores, formatos. Esta sería como la diferencia al utilizar ese acceso rápido, Control Alt V, ¿vale? Bueno, vamos a ver si hay dudas. Profe, en consolidar, ¿para qué sirve la función recuento? Perfecto, ya vamos para allá. Ensamblar los datos para que... vale, gracias, José Miguel, muy amable. Nos falta dentro de nuestro repaso precisamente hablar de la función consolidar, que es la que nos va a dar paso a la siguiente función de tablas dinámicas, ¿listo? Entonces vamos con consolidar. ¿Por qué consolidar nos ayudaría a entender un poquito tablas dinámicas?
Les mostraba yo un ejemplo en el día de ayer, un ejemplo en el que teníamos 3 tablas. Vamos a ver, con enero voy a decir que tengo aquí el nombre del vendedor y tengo su valor en ventas, ¿no? Voy a crear aquí una tabla. Para esto simplemente voy a utilizar el nombre de las personas. Me voy a colocar nombres alternativos: Amadeus, Mozart, Benigno, Pérez, bueno, Albert Einstein. Tenemos aquí el nombre de, digamos que diferentes vendedores, y vamos a colocar aquí su valor en ventas en el mes de enero. Para colocar el valor en ventas voy a utilizar una función aleatorio, ¿sí? Aleatorio o random en inglés. La función aleatorio me permite obtener un número aleatorio entre un valor y otro valor. Cuando utilizo la función aleatorio, únicamente la función aleatorio, esta función me devuelve un número entre 0 y 1, un número aleatorio entre 0 y 1. Pero la función que voy a utilizar es aleatorio entre. Aleatorio entre, perdón, me permite obtener un número aleatorio con un límite inferior y un límite superior. Entonces voy a colocar como límite inferior 10 y como límite superior, coloquemos el punto y coma, como límite superior 100. Entonces aquí se va a colocar un número, se va a seleccionar de manera aleatoria, valga la función, el nombre de la función. Un valor entre 10 y 100. Simplemente voy a darle control C, control V, o puedo darle con el mouse, seleccionar en la parte inferior, darle clic y arrastrar, o simplemente puedo ubicarme aquí con el cursor y hacer doble clic para que se autocompleten los datos. Cualquiera de esas alternativas está bien, ¿sí? Entonces seleccionamos aquí todos los datos de esa tabla. Lo hice con control E. Control E me permite seleccionar todos los datos de esa tabla. Si en esta tabla, en la columna siguiente, hay algún otro valor, por ejemplo, voy a colocar este 3. Cada vez que yo le dé Enter y modifique alguna celda, la función aleatorio va a ejecutarse, es decir, va a entregarse nuevamente un valor aleatorio. Cada vez que yo ingrese a una celda, modifique una celda, se va a actualizar Excel. Toda la hoja de Excel se va a actualizar, ¿sí? Eso implica que las funciones aleatorias, funciones de fecha o funciones que se generan automáticamente se van a actualizar. Entonces quiero que vean que aquí coloqué una celda adicional al lado de nuestro valor de ventas del señor Amadeus. Coloqué una celda adicional, un valor adicional. Y si yo me voy dentro de los valores que espero colocar, me voy a colocar en esta celda y digito control E, ahora la selección también automáticamente va a encargarse de tomar los datos de la columna C, a pesar de que simplemente en la columna C hay un dato, un valor que está pegado a los valores de ventas del señor Amadeus. Basta con que yo borre ese dato. Miren que modifiqué la celda y se modificó nuevamente las celdas de aleatorio entre. Pues modifico esa celda, muevo mi casilla dentro de la tabla y si digito nuevamente control E, ahora la selección está únicamente para las columnas A y B hasta la fila 8, que es la que contiene toda la información. ¿Listo? Entonces voy a tomar esta tabla que está acá, voy a darle control C y me voy a ir a la celda B1 y voy a darle control B, no pegado especial, sino control B, tal cual como viene. Lo mismo para la celda G, voy a darle control B, tal cual como viene. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de que cada tabla tenga un mes diferente. Entonces, en esta tabla voy a tener el mes de febrero y en esta otra tabla voy a tener el mes de marzo. En esta tabla de acá voy a tener el mes de marzo. Supongamos que tenemos más meses. Evidentemente, tenemos todos los meses del año distribuidos acá en niveles de ventas, en tablas separadas. ¿Por qué las tablas separadas? Bueno, espero que sirva para entender un poquito el concepto de tablas dinámicas. Tenemos 3 tablas separadas. A lo largo del año podemos ir construyendo todas nuestras tablas para el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Pero vamos a ejemplificarlos para estos 3 meses. Utilicé la función aleatorio para que también en los meses de febrero y marzo apareciera un valor aleatorio para las ventas de cada uno de estos personajes. Recordemos que en cada mes se están repitiendo los vendedores. Los nombres de cada uno de los vendedores, eso sí se repiten, pero las ventas van a ser diferentes, van a ser variables en cada mes. ¿Listo? Bueno, entonces ahora, para que ya no se modifiquen, voy a seleccionar toda mi tabla, todas las 3 tablas que tengo aquí, las voy a seleccionar con control E, pero para esto coloqué la celda aquí, afuera de todos estos datos. Digito control E y ya selecciono todos esos datos. ¿Listo? Control E, entre la celda que tiene 2 tablas de datos, me selecciona esas 2 tablas de datos, pero por fuera, si le doy control E, me selecciona toda la tabla de datos. Si la celda está ubicada dentro de esa tabla de datos y le doy control E, solo voy a seleccionar esa tabla de datos. Pero si le doy nuevamente control E, si otra vez le doy control E, entonces ahora sí selecciono todos los datos. ¿Listo? Pregunta. Sí, adelante. Profe, cuando seleccionas todos los datos, ¿coge aún las celdas vacías hasta la última celda de Excel o solo los que están digitados? Cuando lo hago aquí por la celda que está afuera y le doy control E, toma todos los datos hasta la última celda de Excel. Todos hasta la última, la última en fila y la última en columna. ¿Sí?
ahí está tomando todo. Y Aquí puedo, hay una opción que me permita solo seleccionar lo que tengo impreso o digitado para que no seleccione toda la hoja. es- pues no sé si a lo que se refiere su merced es a lo que tengo aquí en la tabla, que era ubicando la celda dentro de los valores de la tabla, ¿sí? Si me ubico entre dos tablas, por ejemplo, aquí está, resulta que esta columna está vacía, ¿no? Pero me ubico entre estas dos tablas, entre esta tabla y esta tabla. Si me ubico ahí, cuando le doy control E, selecciono estas dos tablas. Pero si quiero seleccionar también las tres tablas, aquí ya me toca empezar a hacer un arrastre de los datos con la tecla Shift, manteniendo oprimida la tecla Shift y desplazándome con las flechas hacia la derecha. Aquí ya puedo seleccionar todas las celdas, incluso las vacías, pero de todos los valores que tienen datos. Aquí todas las casillas o las tablas que tienen datos, ¿no? O también hacia abajo, lo puedo hacer también hacia abajo. Si digito Shift, flecha hacia abajo, o Shift, flecha hacia la derecha. Es que Shift y flecha a la derecha, Shift, flecha hacia abajo. Me permite ampliar ese límite de selección. ¿Sí? ¿Era por ahí la duda? Sí, sí, muchas gracias. Vale, listo. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar todos los datos para quitar esta función de aleatorio. Quiero que ya queden estos valores fijos y que no pase que cada vez que yo vaya a ejecutar una celda, esto vuelva y se actualice, ¿no? Por ejemplo, entro a esta celda, le doy Enter y miren que ahí los valores de aleatorio se van actualizando. Si ustedes se dan cuenta, se va actualizando. En este momento quiero aprovechar para preguntarles por el comportamiento de la pantalla y del audio. Ingreso a la celda, le doy Enter y veo que se actualiza la función. Quiero preguntarles cómo se está actualizando la transmisión del video en esta charla. Si se está viendo efectivamente el video enfasado con la voz, si está llegando el video y el audio está llegando bien. Me gustaría que me realimentaran esta parte, a ver si la mejora que implementé acá fue útil para lo largo de las clases. ¿Está bien? ¿Está bien? Vale, perfecto. Audio, video, perfecto. Perfecto, súper bien. Desde que vaya enfasado el audio con el video, excelente. Gracias por la realimentación, muy amables, estimados amigos, muy amables. Entonces, continuamos con, que no se nos olvide, que no se me olvide la duda de Juana. Ya la respondió José Miguel, muchas gracias, pero vamos a hacerlo de manera práctica, vamos a ejecutarlo aquí, ¿no? Aquí hay otra pregunta, ¿con cuál tecla se fija el valor para que no cambie al dar Enter? Vamos a hacer eso, ¿listo? Vamos a hacer eso, pero por medio de copiar y pegar valores. Profe, digamos que son 500 empleados, ¿cómo puedo dejar fijo la parte donde están los encabezados de meses y nombres? Listo, ya vamos también para eso. Veamos, digamos que son 500 empleados, ¿cómo dejar fijo? Listo, ya vamos para allá. Adelante, Octavio. Profe, buenos días. Buenos días. Es que tengo una duda. Cuando emplea en la función de aleatorio y usted coloca un número en cualquier celda, ¿ese lo toma como general? Es que yo lo he visto que lo toma al aspecto general, digamos, para todas las columnas. Pero, digamos, usted coloca el criterio hasta 100. Si yo le coloco un valor superior de 100, él también va a generar un número aleatorio. Entonces, ahí, ¿eso es para todo el libro, la hoja o cómo es ese proceso? Sí, para toda la hoja. De hecho, como les decía, uno generalmente trata de utilizar una celda para darle un valor de inicio y otra celda para darle un valor de finalización. Entonces yo puedo decir que para la celda de inicio coloco 10, para la celda de finalización coloco 100 y el valor aleatorio lo utilizo en otra celda. Entonces ahora sí me voy con aleatorio entre y en vez de colocar el límite inferior y superior como valores constantes, pues los selecciono de acuerdo a lo que tengo aquí en la celda. Si yo le doy Enter, puedo incluso pensar en modificar esos valores aleatorios. Puedo llegar y decirle, no, ahora quiero que me ejecute ese valor aleatorio entre 10 y 200, ¿no? Lo que se modifica aquí es la celda. Igual me va a entregar ese valor aleatorio. Si lo quiero aplicar en toda la tabla, pues basta con tomar la fórmula y arrastrarla. Bueno, aquí si la arrastro hacia este lado, me va a arrastrar también los mismos valores sobre la cual estoy ejecutando. Entonces puede que me dé este error, que es el que estaba esperando acá, ¿no? Estoy ejecutando aleatorio entre este valor y este valor. Pero puedo llegar y hacer la selección de esta tabla, de esta fórmula, perdón, aleatorio a los lados o de aquí hacia abajo, de aquí hacia abajo. Que se apliquen todos los valores en los que quiero que pues, se aplique. Sí, efectivamente, para toda la tabla la puedo aplicar. No sé si esa era la inquietud, no sé si era por ahí, para aplicarlo a toda la tabla. Sí, señor, sino que, bueno, ahí yo veo que está colocando el límite superior hasta 300. Si yo coloco un número superior de 300 en otra celda, digamos en una columna H, coloco 400, ese siempre se va a modificar a todos los números aleatorios. Entonces no se está cumpliendo ese criterio, ¿no? O sea, lo está tomando como general, como una regla general. O sea, por ejemplo, se refiere a si yo coloco aquí 400 Sí, señor. y le doy Enter. Sí, sí que cambiaron las demás. Sí, exactamente. La función aleatorio es una función que se va a estar actualizando cada vez que yo ejecute una celda, cualquiera. Cada vez que ejecute una celda se va a estar actualizando, así como la función ahora.
La función ahora también se va a estar actualizando. Si yo ejecuto una celda, digamos aquí cambio esta celda, cambio los valores por 800, entonces también la función ahora se va a estar actualizando. Las funciones de fecha también se van a estar actualizando. La función de hoy también, tal vez no se ve el cambio porque en el hoy se va a ver pues, precisamente ese día, el mismo día, hoy, ¿no? A menos que lo haga a las 11:59 y 59 de la noche y después a las 12 de la noche, ahí veré el cambio. Pero estas son funciones, sí, efectivamente se van a estar cambiando, se van a estar actualizando cuando ejecute cualquier otra celda. Si ejecuto cualquier otra celda, este tipo de funciones se va a estar actualizando. Esto es lo que voy a evitar por ahora, ya que seleccioné en estas tablas, seleccioné estos valores, entonces ahora voy a evitar eso, voy a dejar estos valores fijos, ¿listo? Es lo que quiero hacer. Ya voy a borrar esto que está acá, ¿listo? De acuerdo. Gracias, listo, vamos por aquí. Entonces, déjenme y anoto las preguntas, no desea que se me olvide. Tenemos por aquí la pregunta de consolidar. Tenemos también consolidar recuento, ¿no? Consolidar recuento. Tengo aquí otra pregunta, fijar valor, que es lo que vamos a hacer ahora. Fijar valor, 500 empleados, ¿cómo dejar fijo la parte donde están encabezados? Entonces, fijar encabezados. ¿Qué otra pregunta tenemos? Digamos que fijar encabezados nuevamente. ¿Cómo hago para dejar los datos fijos? Ya vamos con esta. Selecciona toda la primera fila de la tabla, vas a inmovilizar. Listo, vamos a hacer esto. ¿Listo? Bien. Entonces vamos con la primera, que es la primera pregunta. La primera solución, que es la segunda pregunta. ¿Cómo dejar fijos los valores? Para esto voy a seleccionar, para que no se ejecuten estos valores, sino que queden como si fueran constantes. Simplemente que yo vaya a ejecutar una celda y no se modifiquen los valores de aleatorio. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todos los valores, control E, seleccionarlos todos, copiarlos, control C, copiarlos con control C, y luego darles, irme a pegado especial, o en la parte superior de pegar, seleccionar pegado especial o seleccionar dentro de las diferentes opciones de pegado especial, pegar únicamente los valores, solo pegar lo que corresponde a valores. Entonces, esta es una de las maneras, o con control alt V, ¿no? Control alt V me abre esta ventana, cuando le doy R, selecciono los valores, y cuando le doy enter, simplemente me da aquí en aceptar, le doy enter y ya se pegan los valores. De esta manera, si modifico cualquiera de las celdas y le doy enter, ya no se ven modificados los valores de ventas de ninguno de los vendedores, ¿listo? Entonces, vamos con ese primer dato. La otra pregunta, la tercera pregunta, que habla de fijar encabezados, tiene que ver con la cantidad de datos que nosotros manejemos. Resulta que podemos manejar grandes, de hecho, vamos a manejar, la idea de esto es manejar grandes cantidades de datos, muchísimos datos, ¿no? Voy a hacerlo de manera atrevida aquí. Una 1. ¿Por qué no veo aquí? Una 2. ¿Listo? Vamos a suponer que tenemos aquí nuestras columnas y voy a colocar aquí valores índice. Índice 1. Índice 2. Vamos a colocar aquí índice 2. Voy a seleccionar y arrastrar, ¿no? Y aquí voy a colocar valores aleatorios. Que coloquemos valores aleatorios y ejecutemos esto para todas nuestras filas o valores índice y para todas nuestras columnas. ¿Listo? Voy a dejarlos fijos esos valores. Ahora tenemos aquí valores, columnas e índices, ¿sí? La idea es que yo pueda desplazarme dentro de todos estos valores para mirar, por ejemplo, valores que están en la parte inferior, ir a mirar estos valores que están acá sin perder de vista las etiquetas de las columnas. Quiero mantener esas etiquetas. A esto se le asigna una fijación de los valores, es fijar los valores, ¿listo? Es realizar un fijado de los valores. ¿Cómo podemos hacer un fijado de los valores? Esto no modifica la tabla, sino que únicamente lo que hace es modificar la manera en la que se ve la tabla, ¿sí? Entonces, para poder hacer esta modificación en la forma en la que se ve la tabla, pues me voy a ir a vista y voy a seleccionar la parte que dice inmovilizar. Pero para esto, quiero primero que todo que tengan en cuenta dónde estoy ubicado. Toda mi tabla de datos es esta, pero voy a estar ubicado en la celda siguiente, la celda que está debajo de toda la etiqueta de las columnas, ¿cierto? Entonces me ubico en esta celda, en la parte inferior a toda la etiqueta de las columnas, me ubico en esta celda y voy a proceder a hacer la inmovilización de los datos. Me voy a vista y hay una parte donde dice inmovilizar, ¿sí? Inmovilizar, el símbolo es como una tabla donde las columnas o los labels o las etiquetas de las columnas y las etiquetas de las filas están como con una diagonal indicando pues que esas etiquetas quedan fijas, ¿sí?
Entonces, lo que puedo hacer es seleccionar inmovilizar y me aparecen dos alternativas, dos alternativas y una tercera que es la combinación de las dos. Puedo inmovilizar solo la fila superior, es decir, ver siempre los encabezados de las columnas, o puedo inmovilizar solo los datos de la primera columna, es decir, ver siempre los índices de todas las filas, ¿sí? Entonces vámonos con el primero, inmovilizar fila superior. Si yo le doy inmovilizar fila superior, me aparece una línea en esa sección de las etiquetas que está por encima de la celda donde estoy ubicado. Entonces, si ahora yo me desplazo hacia abajo con el mouse, con la rueda o con el teclado, como ustedes quieran, si nos podemos dar cuenta, pues ya las etiquetas de las columnas quedan fijas, ya no hay desplazamiento por ahí. ¿Listo? Esto sirve precisamente para ver cuál es el título en cada una de las columnas. Si quiero ver un dato por allá que se encuentra bien alejado, entonces me sirve para fijar esas filas. ¿Listo? Fijar esa fila, perdón. Dejo inmovilizada esa fila. Voy a seleccionar aquí movilizar paneles para quitar esa selección. Es decir, la primera opción que me aparece aquí es movilizar paneles. Le voy a dar movilizar y la línea divisoria que estaba entre la celda donde estoy ubicado y las celdas que van a servir como la división, las que van a quedar fijas, quieticas, esa línea divisoria ya desaparece. ¿Listo? También puedo fijar la primera columna. Para esto, bueno, voy a ubicar voy a ubicar la celda, la ubicación de mi celda aquí, la que va después de esta fila, de esta columna que quiero que se quede quieta. Quiero que esta columna, la columna A, se quede fija. Entonces voy a irme a la columna que está al lado. Voy a ubicar mi celda en la columna que está al lado. Nuevamente me voy a vista, porque esto hace parte de la visualización de los datos, y me voy a inmovilizar. Pero esta vez voy a inmovilizar es la primera columna. Le voy a decir que inmovilice la primera columna. Si me voy allá, entonces veo que hay una línea divisoria entre la primera columna y la columna donde estaban mis datos, donde estaba ubicado yo actualmente en mi celda. Si yo empiezo a desplazarme hacia la derecha, ahora veo que la primera columna queda fija, queda quieta, no se mueve, no hay desplazamiento. Si yo me muevo hacia arriba o hacia abajo, pues todos los valores van a desplazarse. Pero si me muevo hacia la derecha, los valores de la primera columna van a quedar fijos, no se van a mover, ¿sí? Esta es una de las alternativas, dejar fijos todos los valores de una columna. Pero también puedo hacer una combinación de todas ellas. Voy a quitar entonces esto que está acá. Voy a quitar inmovilizar. Voy a decirle movilizar paneles para quitar esa selección de esa línea. Voy a darle movilizar paneles. Y nuevamente regresamos a nuestra movilidad de datos. Puedo moverme a la derecha, a la izquierda y puedo ver que todos los datos se mueven. No hay ninguna celda inmovilizada. Voy a ubicarme ahora sí en la celda B2, la celda que está por debajo de las etiquetas de las columnas, al lado de las etiquetas de las filas. Voy a ubicarme aquí en la celda B2. Y ahora lo que voy a hacer es inmovilizar paneles de manera general. Voy a decirle que en la sección de inmovilizar me inmovilice todos los paneles. Le voy a dar clic ahí. Y entonces vean que ahora la línea divisoria aparece para la columna 1 y para la fila 1. De tal manera que si yo me desplazo hacia abajo, pues la fila 1 se queda quietica. Y si me desplazo hacia la derecha, la columna 1 es la que queda quietica, ¿vale? Aquí puedo hacer desplazamiento en valores, en filas y columnas, cuando dejo inmovilizadas ambas filas y columnas. Es importante la ubicación voy a darle otra vez movilizar paneles. Es importante la ubicación aquí del cursor, de la celda donde estoy, porque si lo ubico en otra sección, por ejemplo, voy a ubicar aquí, voy a ubicarme en la celda que dice índice 3. Si me ubico en la celda que dice índice 3 y le digo inmovilizar paneles, bueno, por acá, voy a ubicarme por acá, en esta celda que está aquí, la celda D5, y le voy a dar inmovilizar paneles. Entonces miren que la línea divisoria va a estar en la parte superior de donde está ubicado. Miren, la línea divisoria de esa inmovilización de paneles va a estar ahí, en esa línea divisoria. Si yo me desplazo hacia abajo, los datos que están arriba, pues no se van a cambiar, o hacia los lados, los datos que están a un lado, al lado izquierdo no van a cambiar. Entonces por eso es importante dónde me vaya a ubicar, para así definir cuáles van a ser las celdas que van a quedar fijas, que no se van a movilizar. Entonces, nuevamente le doy movilizar paneles para ya poderme desplazar entre filas y columnas. ¿Listo? Esto sería para solucionar la tercera pregunta y ahora sí pasar o continuar con el tema que veníamos viendo, donde la pregunta que me hacen de la función recuento dentro de consolidar. Para esto, pues vamos a nuevamente ejecutar la función consolidar, ¿vale? Voy a ejecutar nuevamente la función consolidar. ¿Qué implica esto? Que tengo aquí diferentes tablas, 3 tablas. Cada una de esas tablas comparten algunos atributos, es decir, la tabla de enero, febrero y marzo comparte el atributo de los nombres. Las ventas van a ser diferentes, van a ser valores variables, pero ahora voy a querer conocer cuál es el valor en ventas, por ejemplo, de Amadeus. Quiero saber cuál es el valor en ventas a lo largo del año, cuál fue su comportamiento en ventas a lo largo del año. Entonces voy a ubicarme aquí en la celda A11. Por el momento voy a ubicarme en la celda A11, debajo de nuestra primera tabla de enero. Voy a ubicarme en la celda A11 y voy a
voy a hacer esta consolidación, voy a ejecutar el consolidar datos, ¿no? Para esto, pues como esta función sí afecta los datos o sí hay una modificación de los datos, entonces para ello me voy a ir a la pestaña datos, ¿listo? Ya no tiene que ver con la visualización de las tablas, ahora tiene que ver es con la modificación de los datos. Entonces ahora lo que voy a hacer es acudir a datos o irme a datos y seleccionar la parte que dice consolidar datos. Le voy a dar clic a consolidar datos y aquí me pregunta, aquí me pregunta por la referencia, entonces voy a tomar como referencia la primera tabla, le doy agregar, tomo como referencia la segunda tabla, esto ya lo habíamos hecho, la clase anterior le doy agregar, tomo como referencia la tercera tabla, le doy agregar, ¿sí? Vamos a fijar los rótulos en la fila superior, columna izquierda, y le damos a aceptar, ¿vale? Le damos a aceptar. Entonces, ahora ya nos va a aparecer el conteo total. Bueno, cuando acudimos a la función consolidar, cuando ejecutamos la función consolidar, seleccionamos la función de suma, ¿sí? Seleccionamos una función de suma, pero también pudimos haber seleccionado el promedio, el valor máximo, mínimo, que quisiera de pronto algún valor, que seleccionara algún valor o hiciera alguna operación dentro de estos que tenemos aquí. También pudimos haber seleccionado recuento, ¿cierto? Todas estas funciones que tenemos aquí las realiza Excel de manera alternativa, es decir, aquí yo puedo realizar la suma de todos estos valores que están acá, ¿cierto? ¿Qué pasa con la función recuento? Aquí nos aparece como una función recuento conjunto cubo, devuelve el número de elementos de un conjunto. Entonces, si por ejemplo nosotros utilizamos en nuestra tabla, vámonos con la función recuento, bueno, voy a seleccionar aquí, Z. Entonces, voy a seleccionar consolidar, ¿sí? Dentro de esta agregación voy a decir que utilicemos la función recuento, ¿listo? Aquí voy a tomar la tabla del mes de enero, por ejemplo, vamos a tomar la tabla del mes de enero y lo que vamos a hacer es eliminar uno de esos datos. Vamos a borrar uno de esos datos. Bueno, antes de borrarlos, vamos a darnos cuenta de cuántas veces aparece cada uno de nuestros vendedores, cuántas veces aparecen cada uno de nuestros vendedores en esta tabla de ventas, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es quitar esa función de recuento, voy a donde nuestro vendedor Amadeus en el mes de enero, voy a quitar ese campo, supongamos que Amadeus no ha trabajado todavía con nosotros en enero, él entró a trabajar en febrero, y entonces nos vamos nuevamente con nuestra función de consolidación, vamos a decirle que nos consolide los datos, vamos a decirle que nos consolide los datos con la función recuento, ¿sí? Entonces le damos a aceptar, vámonos por acá. Entonces ahora ya pues nos dice que Amadeus ha trabajado los últimos 2 meses de este recuento desde que se realizó esta tabla, ¿sí? Para esto pues tendríamos que estar refrescando nuestra tabla, tendríamos que estar refrescando los valores de nuestra tabla en el caso en el que llegue a haber una novedad, alguna modificación de algún vendedor o lo que nosotros acabamos de ver, ¿no? Tendríamos que tener alguna modificación en las novedades. Nuevamente necesitaríamos ejecutar esas funciones para que se actualicen los valores. Esa sería una de las situaciones. Es por ello que hay alternativas para formular esas otras tablas, ¿sí? Formular esas otras tablas que me van a dar un resumen del comportamiento de los datos. Entonces, volvamos aquí a nuestros datos de enero, febrero y marzo. Voy a revisar si hay preguntas. Digamos que 500 empleados, dejar fijo la parte donde están los encabezados. Bueno, creo que esta ya la respondimos con inmovilización de paneles, ¿cierto? Inmovilizar, gracias Silvia, nos colaboró ahí. También la función valor dentro de otra función, por ejemplo, sustituir, permite dar formato, número de un texto, así es, gracias, muchas gracias, listo, muchas gracias a todos. Realmente lo que va ayudando a que cada uno adquiera conocimientos no es únicamente la clase, sino la comunidad que nosotros hacemos. Y la comunidad se va a ver reflejada aquí en el chat, o cuando ustedes hacen un aporte, abren sus micrófonos y hacen un aporte, ahí entonces empezamos a hacer comunidad y empezamos a aportar en más conocimiento. Entonces es muy importante siempre hacer comunidad. Tengo 2 manos levantadas, Brilit y Laura. Vamos con Brilit, adelante. Brilit, no la escucho, no la escuchamos. ¿Sí lo dije bien? ¿Brilit o Brigitte? Brigitte Dayan Bermúdez. Disculpe mi pronunciación. Brigitte. No, Brigitte por su ausencia. Vamos con Laura. Laura Camila. Laura Camila.
Tengo las manos levantadas, no sé si fue error de ustedes o quieren hacer algún aporte. Laura, Camila, adelante. Hola, Hola Laura, buenos días. hola, profe, buenos días. Profe, tengo una duda. Si en la tabla colocamos en la columna C las ventas de febrero y en la columna D las ventas de marzo, ¿aún se puede hacer la fórmula de consolidar? Claro, venga, probamos eso. Venga, lo probamos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es darle aquí a estas celdas. Mire que seleccioné las celdas que se están repitiendo, la celda vacía, las columnas vacías y las que contienen los nombres, ¿no? ¿Cómo las elimino? Control menos. Con control menos elimino esas celdas que se repiten. Aquí, nuevamente, control menos, elimino las que se repiten. Y me mantiene las celdas de enero, febrero y marzo, las ventas de enero, febrero y marzo. Me voy a ir nuevamente a mi celda A11. Voy a irme nuevamente a mi celda A11. Voy a darle consolidar. Vamos a darle consolidar. Voy a quitar todas estas selecciones que tengo acá. Las voy a eliminar. Vamos a eliminar estas selecciones. ¿Listo? Y nos vamos nuevamente con nuestra referencia. Voy a acercar acá un poquito. Nos vamos con nuestra referencia. Entonces, en la referencia vamos a usar los valores iniciales que tenemos aquí, los valores de nuestra celda, de la celda A2 a la B8, démosle agregar. Podemos pensar de pronto en seleccionar los valores de febrero, ¿sí? Darle agregar los valores de marzo y darle agregar. Vamos a ver qué pasa con este ejemplo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a darle a aceptar y miremos el resultado, bajemos un poquito para que podamos ver el resultado de nuestra operación, ¿sí? Usamos fue la función recuento, ¿no? Creo que usamos la función recuento, por eso aquí nos aparece el valor igual a 1. Volvamos a usar con la función suma. Vamos otra vez a consolidar. Voy a cambiar aquí la función, no me había dado cuenta de la función. Utilicemos nuevamente nuestra función suma, ¿sí? Tenemos seleccionados únicamente para la primera selección los valores de enero, incluyendo la etiqueta de cada uno de los vendedores. Para febrero solo los valores y para marzo solo los valores, ¿listo? Y le vamos a dar a aceptar. Entonces, en esta ocasión, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue, para enero, para la selección de enero, sus valores quedaron fijos. Déjenme miramos cambio. Para los valores de enero, los valores quedaron fijos. Para los valores de febrero y marzo, tenemos unos valores acumulados sin etiquetas. O sea, no sabríamos a ciencia cierta a quién le vamos a acomodar esas etiquetas, ¿cierto? Aquí no sabríamos cómo acomodarle estos valores a este vendedor. ¿Cómo tendríamos la posibilidad de acomodar estos valores o asignarle estos valores a estos vendedores, ¿cierto? Vamos a ver, intentemos otra cosa, quitemos acá. Eliminemos esto. Dejemos esta, bueno, también eliminémosla y empecemos desde ceros. Nos vamos con nuestra referencia nuevamente y en la referencia voy a seleccionar nombre y ventas en enero y démosle agregar. Algo que a lo que se puede optar en algunas veces en la selección, no sé si en esta me lo permita, lo que voy a hacer a continuación es un experimento, pero algo que se puede hacer en las selecciones es colocar los valores de separación con, perdón, colocar los valores de separación con un agrupamiento de delimitadores, es decir, delimitar el conjunto, bien sea con llaves o con corchetes. Voy a ver si aquí me lo permite. Entonces, para esto lo que voy a hacer es seleccionar las etiquetas de los nombres y nuevamente seleccionar ahora las etiquetas de los valores. Y la separación que tuve acá fue con el separador punto y coma. Voy a darle aquí agregar, voy a darle agregar y voy a hacer lo mismo nuevamente con las etiquetas de los nombres, ¿sí? Colocamos aquí el separador punto y coma y luego las etiquetas de las ventas y nuevamente le doy agregar. Entonces voy a darle aceptar aquí para que me aparezca la tabla consolidada. O bueno, vamos a ver qué nos aparece. Nos dice que la referencia no es válida. Y en esta ocasión pues no nos deja seleccionar de manera separada los valores de los nombres con los valores de las ventas de manera separada. ¿Listo? En este caso podemos acudir a otro tipo de visualizaciones. Podemos mirar los datos desde otro punto de vista, hacerle una modificación a estos datos y ver el consolidado del resultado, pero utilizando tal vez en esta ocasión podríamos pensar en utilizar ahora lo que es el concepto de tablas dinámicas. ¿Listo? Entonces, no sé si respondí más o menos la duda, si se alcanzó a ver la ejecución en la duda. Si queda algo de duda o queda algo falta por aclarar, entonces tomémonos nuestro receso, nuestro descanso de 10 minutos y formulamos nuevamente la duda o formulamos esa inquietud que haya quedado y la retomamos después de este descanso. ¿Listo? Son las 7:12, nos vemos nuevamente a las 7:22. ¿Vale? Vamos, descansemos 10 minutos. Dios los bendiga, ya nos vemos.
Bueno, muy bien, continuamos con nuestra sesión. Bienvenidos otra vez. Siga, siéntese. Muy bien, retornamos. Gracias por su amable espera, su paciencia para conmigo. Entonces ahora, muy bien, nos habíamos quedado en ver qué pasa con las diferentes opciones de consolidación, ¿no? Cuando vamos a consolidar. Retorné aquí a estas tres tablas de valores. Bueno, no sé si haya alguna duda. Si la pregunta que me hicieron o las preguntas que me han hecho han quedado claras, si hace falta algo por responder, si surgieron nuevas inquietudes, adelante. ¿Todo está bien, parece? Parece que todo está bien. Bien, entonces, regresemos aquí con nuestro consolidado de valores. ¿Listo? Ahora, regresemos a la función consolidar. Volvamos a ejecutarla, esta vez con la suma de los datos. ¿Listo? Para esto, pues, separé nuestras tres tablas. Las separé en cada uno de los valores. Voy a darle consolidar. Los valores que voy a utilizar, voy a quitar todo esto para quitar todo esto. Voy a eliminar. Entonces, la función que voy a seleccionar es la función suma. Y dentro de la referencia vamos a tomar entonces nombre y ventas en cada uno de los meses y le vamos a dar a agregar. ¿Listo? Nombre y ventas en cada uno de los meses y le damos a agregar. Nombre y ventas. Por esto que está acá. Nombre y ventas en el mes de marzo y le damos a agregar. Y simplemente le damos a aceptar a nuestra función de consolidar. Y aquí ya aparecen el nombre y las ventas totales a lo largo de los meses. El armario. El nombre, los vendedores y su nivel de ventas a lo largo de todos los meses. Entonces, en Amadeus decimos que aquí hay 152, 35 más 30 más 87. Entonces nos da el nivel de este vendedor de manera completa. ¿Listo? Total a lo largo del año. Esto ocurre con la función consolidar cuando yo le aplico la función suma. Pero, ¿qué tal si nosotros tuviéramos estos valores de cada una de estas ventas, ya no distribuidas de esta manera, diferentes tablas para diferentes meses, sino que en una sola tabla podemos ver todos los meses? En una sola tabla podemos ver cuándo Amadeus tuvo el nivel de ventas, Mozart, Benigno, Pérez, así. ¿Cuáles fueron el nivel de ventas de cada uno de los vendedores en enero, en febrero y en marzo en una sola tabla? Por ahora podríamos decir que si tomo los valores de ventas de enero, copio estos valores y me voy a ir por aquí al ladito, me voy a ir aquí al ladito y voy a darle, por ejemplo, a la celda K, K1, voy a seleccionar K1 y le doy control V, ¿sí? Lo que voy a hacer es insertar una nueva columna aquí, entre la columna nombre y la columna ventas. De hecho, voy a aprovechar para colocar esto con negrita. Entre la columna nombre y la columna ventas voy a adicionar una nueva columna. ¿Cómo adicionamos una nueva columna? Seleccionamos esa columna con control espacio y le damos control más. Recuerden practicar para que se les vayan afianzando esos conceptos, esas habilidades, y su memoria muscular vaya ejercitándose. Me refiero a la digitación, la memoria muscular, cuando están digitando algo en su teclado, vayan adquiriendo esta habilidad. Voy a colocar una nueva variable que habla del mes. El mes, en esta ocasión, corresponde al mes de enero. ¿Listo? Lo que voy a hacer es control C, seleccionarlo, y me voy aquí al mes. Le voy a dar control alt V para que me pegue solo los valores. Es decir, que no se pegue la negrita, simplemente que se pegue el valor. ¿Sí? ¿Vale? Aquí, entonces, puedo darle control C y seleccionar todos estos demás valores que me hacen falta y darle control V y se autocompleta, ¿cierto? Esa puede ser una de las maneras en las que puedo llenar esos valores. También, si yo tengo esto seleccionado, si yo tengo aquí el valor de enero seleccionado, por ejemplo, voy a copiar estos valores de acá, este valor de enero. Le doy control C y me voy a la sección donde quiero pegarlos. En esta ocasión, quiero pegar enero en todas estas celdas. Puedo hacerlo dándole el valor de pegado, la función de pegado, con control B
Pero también, si yo ejecuto esta opción de pegado con las teclas o la combinación de teclas Control Shift Enter, lo puedo hacer, ya lo miremos, lo veremos como. Por ahora voy a quitarle esta negrita, dejo que todo el mes sea enero. Nuevamente, para los valores de febrero, de marzo, pues lo que voy a hacer es seleccionar los valores de febrero, perdón, los valores de febrero, los copio y los pego acá. Lo que voy a hacer ahora es, en la columna de ventas, los valores de ventas, voy a seleccionar todas estas celdas y voy a desplazarlas hacia la derecha. Para desplazar estas celdas a la derecha, estos valores que seleccioné, para desplazarlos a la derecha, voy a digitar control más. Cuando le digito control más, me aparece esta ventana. Me pregunta si deseo desplazar las celdas hacia la derecha o las deseo desplazar hacia abajo. Voy a decirle que las deseo desplazar hacia la derecha, ¿sí? Entonces le doy a aceptar y aquí ya me quedan estos valores desplazados hacia la derecha, hacia el nivel de ventas. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es decirle que aquí, a toda esta selección, quiero colocar el valor de febrero. Entonces selecciono todas esas casillas, le voy a dar igual y voy a seleccionar el mes de febrero, ¿vale? Y ahora le voy a dar Control Shift Enter, que era lo que yo les comentaba hace un momento. Control Shift Enter me va a permitir cambiar todos esos valores de manera inmediata, por así decirlo, combinar todos esos valores o colocar todos esos valores de manera inmediata. Aquí los valores me van a quedar registrados como parte de una matriz. Vamos a ver. Si nos damos cuenta, en esa celda, miren que estoy ubicado en la celda del mes de febrero, en esta celda que está acá, que es la celda en la coordenada L11. La celda en la coordenada L11. En esa celda miremos la función de esa celda. En esa celda se toman los valores de E1, pero como si fueran valores compuestos de una matriz, es decir, con estas llaves, están definidos con estas llaves. Para evitar eso, lo que voy a hacer es seleccionar esos valores de febrero, copiarlos y pegarlos solo con sus valores, ¿listo? Para que de esa manera ya no me aparezca en la barra de fórmulas los valores de febrero como una fórmula, en enero, febrero como una fórmula, sino como valores, que es lo que yo necesito. Voy a tener ahí los valores. Voy a hacer exactamente lo mismo con marzo. Tomo los vendedores de marzo, los copio, los pego por acá, voy a seleccionar, los pego por acá, voy a seleccionar únicamente los valores de ventas para desplazar estos valores hacia la derecha. Quiero desplazar estos valores a la derecha, entonces le voy a dar control más, es decir, quiero adicionar celdas. Y le digo que me las desplace hacia la derecha, se adicionan estas celdas, voy a colocarle igual, marzo, control shift, enter, y para que no me quede en una forma, le voy a dar control C, control alt, V, le voy a dar pegar valores, quitando la R y le doy enter. Y entonces ya solo quedan valores, ya no fórmulas, quedan valores en mi tabla. Esta tabla que tengo aquí es una tabla compuesta únicamente por valores. ¿Listo? Tenemos esta tabla de valores únicamente. Bien, voy a hacer algo aquí. Permítanme, tengo aquí. Voy a adicionar aquí unas celdas hacia abajo. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla consolidada, ¿no? Consolidar. Usando la función consolidar, tenemos aquí nuestra tabla, esta que está aquí, usando la función consolidar. Voy a colocar algo en la celda, voy a irme a la celda de 12. Voy a seleccionar aquí la celda de 12 y esta vez voy a utilizar esta tabla que tenemos aquí, esta tabla donde están los vendedores, el mes y las ventas. Y esta vez voy a ver un resumen del comportamiento de estos datos, pero utilizando otra descripción de los tipos de datos, como son las tablas dinámicas. Entonces, voy a ubicarme aquí en D12 para que la tabla dinámica me aparezca aquí en esta sección, en la sección de D12. ¿Listo? Espero que, bueno, esto me sirva. Si necesito desplazar celdas, entonces ya lo hago. Sí, adelante. Discúlpeme. ¿No sería conveniente antes de las tablas dinámicas los filtros o filtros avanzados? ¿O eso es después o no sé cómo lleva el tema? Permítame un segundito, por favor.
Ay, gracias por su paciencia, por su amable espera. Vale, voy con la respuesta de Octavio. Bueno, resulta que acá, dentro de nuestra asignación de datos o de, ¿cómo decirlo?, del sílabus o del contenido, tenemos dos secciones en la unidad 2, en esta unidad que estamos, tenemos dos secciones, una que es transformación de datos y otra que es selección de datos. En la parte de selección de datos, que es la segunda parte de esta unidad, habla del filtrado sencillo y filtrado avanzado. Por ahora, voy a tomar el concepto de tablas dinámicas, que es el último tema de la transformación de datos, ¿no? Si yo me voy aquí a la sección de transformación de datos, me habla de cambiar de tipos de datos, que esto pues ya lo vimos, perdón, me alejo un poquito. Cambiar los tipos de datos, donde hablábamos de cambiar con el texto, bueno, aquí no aparece la función texto, pero nosotros la adicionamos, cómo pasar de texto en columnas, cómo utilizar la función de transposición, transponer datos, y cómo hacer agregación de datos, modificar o agregar datos en una tabla, con consolidado y con subtotales. Y después después de terminar de hablar de subtotales, viene la parte de tablas dinámicas, ¿listo? Voy a empezar hablando de este concepto de tablas dinámicas desde una parte inicial. De pronto, si hacemos un filtrado, que sea un filtrado entendible, que sea claro para las tablas dinámicas. Cuando terminemos de hablar de este concepto de tablas dinámicas, ya habremos terminado la primera parte del módulo, de este módulo. Luego viene la segunda parte que habla de la selección de datos. Y en la selección de datos empezamos a hablar de los conceptos de aplicación de filtros básicos y luego filtros un poquito más avanzados, ¿vale? Se empieza a hablar de filtros más avanzados. Entonces, por ahora, voy a tomar este concepto de tablas dinámicas desde un punto de vista sencillo, aprovechando que tenemos, o arrancamos con el concepto de 3 tablas diferentes. Estas 3 tablas, me refiero a las tablas de ventas de enero, febrero y marzo. Perdón, realizamos un consolidado de esas tablas, pero ¿qué pasa si ahora queremos obtener un valor, digamos, de consolidado que se pueda ir actualizando, que podamos tener la posibilidad de que tenga una actualización conforme a la modificación de los datos? Para esto voy a utilizar esta nueva tabla, ¿sí? Es decir, estas 3 tablas las condensamos en una sola tabla. En esta tabla tenemos 3 campos. Uno de los campos habla del vendedor, otra habla del mes y otra habla de las ventas, que van a ser diferentes para cada campo, ¿no? En el mes de enero, Amadeus vendió un valor diferente que en el mes de febrero. Entonces voy a colocarme aquí en la celda D12, perdón, voy a colocarme aquí en la celda D12 y me voy a ir a la parte de insertar. Ya vimos que hacía consolidar, ¿no? Entonces voy a colocarme aquí en la celda D12, voy a irme aquí a insertar y le voy a dar insertar tabla dinámica. ¿Listo? Vamos a seleccionar tabla dinámica. Podemos darle seleccionar de una vez el rango, que nos despliegue nuestra tabla dinámica para seleccionar el rango sobre la cual vamos a aplicar nuestra tabla dinámica. Nos abre esta ventana. Una vez que digitamos tabla dinámica, nos abre esta ventana. Vamos a seleccionar la tabla o el rango de nuestra tabla. Esa tabla es esta que tenemos aquí, ¿sí? Esta tablita que tenemos aquí, que va desde K1 hasta M, déjenme ver hasta dónde vamos, hasta M18. Entonces, la tabla es toda esta que tenemos acá. La seleccionamos esa tabla y luego nos pregunta dónde queremos colocar nosotros ese resumen de la tabla. Entonces, yo le voy a decir que donde estamos actualmente en la celda D12, es decir, aquí, en esta celda, estamos ubicados en la hoja 2, en la celda D12. Y es ahí donde le voy a decir que me coloque mi tabla dinámica. También puedo decirle que me la coloque en una nueva hoja de cálculo o en otra hoja de cálculo, ¿no? Pero por ahora voy a decirle que me la coloque ahí, en la misma hoja de cálculo donde estoy trabajando. Vamos a darle aceptar. Y cuando le damos aceptar, resulta que se nos despliega, aquí en la parte derecha, se nos despliega una nueva ventana con unas coordenadas o unos campos adicionales aquí de coordenadas. Se nos despliega esta nueva ventana. Y donde dice campos de la tabla dinámica, nos pregunta por la selección de los campos que queremos agregar a esa tabla dinámica. Resulta que esta tabla dinámica nos va a dar información a manera de, valga la redundancia, un informe. Nos va a dar un informe del comportamiento de los datos. Tenemos 3 campos y los podemos disponer aquí en nuestra tabla dinámica. Resulta que en los 4 campos, o las 4 áreas mejor, en las que podemos colocar nuestros valores son filas, valores, columnas y filtros. ¿Cómo estamos viendo nosotros esta tabla? Por ejemplo, la tabla del mes de enero. La tabla del mes de enero la estamos viendo únicamente de la siguiente manera. Tenemos aquí, las filas están definidas por el nombre. Miren que cada una de las filas, solo la tabla de enero, está definida por el nombre de cada persona. Las filas están definidas por el nombre. Y lo que acompaña a cada nombre es su valor en ventas. O sea, tenemos nombre, en las filas tenemos los nombres
Y en los valores tenemos las ventas. Se está mostrando nombre contra ventas, ¿cierto? Y resulta que aquí en las áreas que nos separa la tabla dinámica aparece filas y valores. Si yo coloco en filas los nombres, entonces simplemente selecciono nombre y lo coloco en filas, coloco ventas y lo coloco en valores, pues yo podría ver un consolidado de ese comportamiento de los nombres y los valores. Voy a hacer eso, ¿listo? ¿Cómo lo hago? Para esto, pues selecciono dentro de los campos que tengo aquí para seleccionar, selecciono el nombre, ¿listo? Puedo darle clic acá para que se me haga la selección, quitarle ese clic y me aparece, o puedo tomar ese campo y arrastrarlo, dándole clic, arrastrándolo hasta donde quiero que se ubique. En esta ocasión lo voy a arrastrar hasta filas. Arrastro el nombre hasta filas y se ubica aquí en filas, se ubica el nombre. Y las ventas la voy a también arrastrar aquí a valores. Entonces voy a crear una tabla con las filas, van a estar definidas por cada uno de los nombres del vendedor. Y los valores, pues su nivel en ventas, lo que hizo en ventas. Voy a ver qué me entrega la tabla dinámica. Voy a acercarme acá. Y aquí en la celda D12 me entrega el consolidado de estos valores. Bueno, algo que me faltó hacer fue hacer un ordenamiento. Pero miren que, si se dan cuenta, este informe que me entrega la tabla dinámica me entrega los valores de ventas de Alberto, de Amadeus, de Benigno, de Einstein, de Mozart, de Pérez, de cada uno de los vendedores de una vez, ordenados de manera ascendente en su orden en su orden alfabético, de manera ascendente. O sea, para esto tendría yo que irme aquí a la parte de consolidado, seleccionar consolidado y hacer el ordenamiento. Pero antes de hacerlo, quiero que se fijen en que el valor de Albert corresponde al de nuestra tabla dinámica, al de Amadeus corresponde al de nuestra tabla dinámica, el de Mozart corresponde también al de nuestra tabla dinámica, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer aquí en la tabla de consolidar es ordenar estos valores de los vendedores. Voy a ordenar los vendedores, voy a darle ordenar de la A a la Z, voy a decirle que ampliar la selección para que se puedan comparar los valores de la tabla consolidada, donde me aparecen todos los valores de ventas de nuestros vendedores, valga la redundancia, los valores de Alberto, los valores de Alberto, 104, de Amadeus, 152, Benigno, Einstein, Mozart. Bien, ahí está. Esta es una manera de dar el informe, ¿no?, de nuestros valores de ventas. Para esto, lo que utilizamos, perdón, para esto la operación que utilizamos en la sección de valores fue una operación de suma, que es la operación de suma. Se realiza por defecto. Cuando yo le coloco los valores, la operación de suma se realiza por defecto, pero si yo quisiera cambiar la operación, así como la cambio en consolidar, ¿se acuerdan que cuando me voy a datos, consolidar, en donde aparece función, puedo cambiar la operación que quiero hacer? Pues resulta que aquí en tabla dinámica también puedo cambiar la operación por defecto. La operación por defecto es la suma. Entonces, la manera en la que voy a cambiar la operación por defecto es seleccionando ese valor, dándole clic a la flecha que me aparece ahí. Voy nuevamente a seleccionar mi tabla dinámica. Voy a acercarme. Si ustedes se dan cuenta, hay una flecha indicadora. Voy a darle clic ahí a esa flechita y donde dice configuración de campo de valor, voy a darle clic ahí a la parte de configuración de campo de valor. Voy a darle clic a configuración de campo de valor y se me despliega una nueva ventana. Voy a acercarme y en esa nueva ventana me habla o me muestra las diferentes funciones que puedo utilizar para el resumen o para el informe a mostrarse en esa tabla dinámica. Voy a hacer un recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, etc. Por defecto, sigamos utilizando la suma, la operación de la suma. Entonces aquí vamos a ver esas operaciones de la suma, como lo que veíamos en el consolidado. ¿Qué pasa con la función consolidar? Si yo quisiera ver solo el nivel de ventas de Albert, tendría yo que seleccionar los otros valores y quitarlos, ¿cierto?, para ver solo los valores de Albert. O con Amadeus tendría que seleccionar todos los otros valores y ver únicamente los de Amadeus, ¿cierto? Resulta que con la tabla dinámica puedo hacer esa selección de manera automática. En la tabla dinámica resulta que en la etiqueta de los nombres me aparece una flechita, un indicador de flechita que puedo desplegar hacia abajo y me aparece aquí una nueva ventana, ¿listo? Y en esta nueva ventana me dice que en la parte de abajo están seleccionados todos los campos, Albert, Amadeus, Benignos, todos ordenados de manera alfabética, los tengo ahí seleccionados. Pero si yo quisiera ver únicamente el nivel de ventas de Einstein, entonces selecciono Einstein y le doy aceptar. Solo voy a ver ese nivel de ventas. Para poder llegar a hacer esto, a esta parte se le llama un filtrado. Estoy filtrando únicamente los valores de Einstein, ¿cierto? Puedo eliminar ese filtrado y pensar en hacer otro filtrado. Seleccionar dos vendedores. Voy a ver qué tanto están compitiendo Mozart y Pérez. ¿Qué tal es su nivel de ventas entre ellos dos? Si están alcanzando un valor esperado, si está ejecutándose realmente, si están trabajando como realmente le conviene a la empresa o están dando resultados. Podemos hacer comparaciones de este tipo, ¿cierto?
A esto entonces lo llamamos filtrado. ¿Lo podemos hacer en la tabla de consolidar? Claro que sí, lo podemos hacer también en la tabla de consolidar. Para esto voy a colocarle las etiquetas a la tabla de consolidado. Miren que aquí estaba sin la etiqueta nombre. Voy a colocarle las etiquetas a la columna nombre y a la columna ventas. Están aquí sus etiquetas. Y entonces lo que voy a hacer ahora es seleccionar estos datos y puedo ahora acudir a realizar un filtrado. Aquí en la misma tabla datos, puedo decirle que se realice un filtro. Simplemente le doy clic a filtro. Cuando le doy clic a filtro, miren que se me despliega automáticamente, perdón, me acerqué mucho. Se me despliega automáticamente un indicador, una flecha, que puedo oprimir y se me abre una ventana similar a la ventana que tenía aquí en la etiqueta de la tabla dinámica, ¿cierto? Es decir, aquí hemos creado un filtro, a esto se le llama un filtro. Entonces ya puedo seleccionar, por ejemplo, los valores quiero ver el nivel de ventas de Albert únicamente, o al contrario, quiero ver los valores de todos, excepto los de Albert. Quiero ver los valores de ventas de todos, excepto los de Albert. Puedo quitarlo, desplegarlo de ahí. Si nosotros nos damos cuenta, en nuestra tabla consolidar, miren que hay unos indicadores de las filas. Si se dan cuenta, al lado derecho, al lado izquierdo, están los indicadores de las filas, o sea, a la otra derecha. Están los indicadores de las filas 11, 12, 14. Miren que la fila 13 está oculta. En este momento, la fila 13 está oculta. Lo que hace esta función de filtrado es filtrar para toda la fila de esta tabla, ¿sí? Si nosotros utilizamos la celda de filtrado, vamos a estar filtrando toda la celda, toda la fila de esta hoja. Entonces, si yo selecciono, nuevamente me voy con seleccionar, voy a quitar Albert, nuevamente quito Albert y le doy a aceptar. Entonces, se van a quitar los valores de toda esa fila 13 a lo largo de la hoja. ¿Listo? Esto es para que se tenga eso en cuenta. Mientras que si nosotros lo hacemos con la tabla dinámica voy a quitar la selección de Albert y le voy a dar a aceptar. Únicamente se opera dentro de la tabla, o sea, el filtrado se va a dar únicamente dentro de la tabla. ¿Listo? Recuerden, a esta sección se le llama filtrar. Vamos a filtrar valores, en este caso estamos filtrando las filas, ¿vale? Y esto es lo que va a pasar en nuestra tabla dinámica. Si nos damos cuenta, en nuestra tabla dinámica también hay otra sección que habla de las columnas. Tenemos aquí una sección de columnas, ¿sí? Tenemos filas, valores, columnas y filtros. ¿Recuerdan cuando nosotros teníamos nuestras tablas de enero, febrero y marzo, todas únicamente separadas en valores de ventas? Es decir, no aparecían los nombres, quitamos estas celdas que están acá, por ejemplo, voy a quitarlas acá, desplazar a la izquierda y esta que está acá, a la izquierda. Teníamos esta tabla con las ventas de cada uno de esos vendedores, valga la redundancia, y no aparecía, era la etiqueta de cada uno de los vendedores, o sea, ya teníamos solo el valor de ventas o el nivel de ventas de cada uno de ellos. Voy a regresar a mi tabla anterior. Y entonces, para esto nos va a servir la sección de columnas en nuestra tabla dinámica. Cuando le damos clic dentro de la tabla, se nos despliega esta ventanita que está aquí al lado derecho, ¿sí? Si yo le doy clic por fuera de la tabla, pues esas opciones de herramientas de la tabla dinámica desaparecen. Voy a darle clic nuevamente a la tabla dinámica para que me aparezcan esas herramientas. Y esta vez voy a arrastrar la opción de mes a columnas. ¿Listo? Voy a tomar el mes, esta opción de mes, este campo de mes, y lo voy a arrastrar a columnas. ¿Listo? Y vamos a ver qué pasa o cómo se modifica nuestra tabla dinámica. Ahora resulta que nuestra tabla dinámica muestra los valores de ventas de enero, ventas de febrero y ventas de marzo para cada uno de estos vendedores. Miren, los vendedores están aquí en enero, febrero, marzo. Y también nos muestra adicionalmente un campo donde hace el total de ventas, la suma total para cada uno de estos vendedores, ¿sí? La suma total para Albert, para Almadeus, Benigno, para cada uno de los vendedores. Es una de las maneras en las que podemos ver los informes de los datos. Como les decía, generalmente los datos son tomados a lo largo del tiempo. Son datos que lo único que va cambiando es el momento en el que fueron tomados. Es el tiempo, ¿no? El tiempo es una variable independiente, totalmente independiente, va recorriendo su valor, pero lo que sí podemos hacer es tomar datos que dependan del tiempo. Entonces aquí estamos tomando los datos de Amadeus en enero, en el tiempo de enero, Mozart en el tiempo de enero. Podemos hacer esta segmentación de tiempo aún más pequeña, por ejemplo, pensar en ya no tomar el mes, sino la semana, la primera semana de enero, la segunda semana de enero, etcétera. Mirar el comportamiento de ventas a lo largo de las semanas o incluso a lo largo de los días, colocando aquí la opción de fecha en un día. Las ventas de Amadeus en un día, en otro día y así. Las ventas de cada uno de los vendedores por día. Y de esta manera ver un informe del comportamiento de ventas utilizando las tablas dinámicas, ¿vale? Bien, entonces ahora, por favor, ustedes realicen una modificación de estos valores, de los valores de la tabla que estamos trabajando,
¿sí? Realicen modificación de esos valores, veamos si puede haber una actualización de los datos. ¿Y qué pasa con esa actualización de los datos? Y quedo atento a preguntas, incógnitas que hayan. Vamos a ver. Si hay preguntas, adelante, por favor. ¿Listo? Es momento de empezar a practicar. Siempre la práctica es la que lleva al perfeccionamiento, a la apropiación de cada uno de estos conceptos. Entonces, bueno, aquí hay una pregunta. Profe, en la tabla dinámica se oye de sacar porcentajes. Se puede sacar porcentajes. En la tabla dinámica sí se pueden sacar porcentajes. Recordemos que los porcentajes vienen a ser valores que están entre 0 y 1. Para poder obtener valores porcentuales, deben ser valores que están entre 0 y 1, ¿no? Para hablar del 0% y el 100%, es hablar de unidades de 0 o de 1. Entonces, aquí podemos cambiar la configuración de los campos. Por ejemplo, vámonos con, bueno, podemos hablar de un promedio. Un promedio, ¿por acá dónde está? Bueno, ¿dónde está la promedio? Podemos hablar de un promedio. Vamos a darle a aceptar, ¿sí? Para que nuestro valor del total general sea con respecto a un promedio. Ya no es un valor total, es una suma acumulada, sino que estamos hablando de un promedio. Voy a aprovechar entonces aquí para convertir este tipo de datos a valores porcentuales. Voy a aprovechar para tomar lo que es el informe de esta tabla. Vamos a ver si subimos un poquito por acá. Me acerco. Voy a tomar este informe del total general de cada uno de los vendedores y esta vez me voy a ir al cambio de formato. Puedo digitar control mayúscula porcentaje, puedo digitar esta tecla de porcentaje y ya puedo ver el porcentaje del comportamiento de las ventas, ¿no? Pero recuerden, para poder entregar este valor porcentual, los valores tienen que estar entre 0 y 1. Aquí estamos tomando valores de 34, 50, 38, ¿cierto? Para poder hablar de un valor porcentual, deberíamos tomar estos valores como este valor que está aquí dividido 100. Este valor que está aquí dividido 100. Bueno, ahorita que estamos haciendo operaciones con los valores de la tabla dinámica, resulta que, si ustedes se dan cuenta, para poder trabajar un valor de la tabla dinámica, para poder hacer una operación, si se dan cuenta, el campo que hace alusión a esa celda dentro de la tabla dinámica es un campo larguísimo, es un campo extenso. Habla de importar datos dinámicos y adentro están cada uno de los campos en ventas, la celda a la que estoy haciendo alusión, Estoy tomando una mayor cantidad de datos solo para operar una celda. Estoy operando solamente esta celda, la estoy dividiendo entre 100. Si ustedes se dan cuenta, aquí tomo la celda, la divido entre 100 y ya es todo. Es muy diferente a como yo lo hacía anteriormente con simplemente tomar una celda y dividirla entre 100. Aquí el campo es mucho más extenso. La recomendación es, si se quiere pasar esta información, muchas veces estas fórmulas requieren pasarse entre hojas. Puedo acudir a necesitar estos datos en otra hoja, puedo que necesite estos datos en otra hoja. Entonces, la recomendación aquí es, antes de pasar los datos de un informe, es mejor copiar los datos tal cual como están ahí, y si se van a pasar a un informe, copiar esos datos y pegar sus valores. Control Alt V me va a desplegar esta ventana, y en esta ventana puedo seleccionar valores. Con la letra R selecciono valores y con Enter le doy a aceptar. Únicamente los valores me van a permitir entonces, ahora sí, hacer selecciones de esos datos y operar matemáticamente con esos datos. Ahora sí puedo llegar y decir, tomo esta celda, la divido entre 100 y bueno, ya tengo ahí un valor de esa celda dividido entre 100. ¿Sí? Es como una sugerencia, si deseo operar matemáticamente algún campo de este informe que tengo acá, algún campo de estos, lo tengo que operar en alguna otra hoja. ¿Sí? Lo mejor es copiar los valores y copiar los datos y pegarlo en valores, pegar únicamente los valores. Bien. Otra de las variaciones que podemos hacer, vamos a hacer preguntas. Si sacará porcentaje, sí. Profe, se puede hacer una tabla dinámica que recoja datos de diferentes hojas. Bueno, no lo he hecho, pero lo que sí podemos hacer es una tabla inicial, esta tabla que está aquí, la que nos permite tomar conceptos de la tabla dinámica. Esta tabla inicial sí se puede alimentar con datos de otras hojas, ¿sí? Directamente en la tabla dinámica no, pero la tabla que va a servir como fundamento, como base para la tabla dinámica, esta tabla sí puede tomar información de otras hojas, puede crearse otra hoja y se crea esta tabla, y a partir de esta tabla obtener el informe de la tabla dinámica. ¿Listo? En la tabla dinámica se pueden organizar los valores del total general de mayor a menor. Los valores del total general de menor a mayor, este que está acá, ¿cierto?
Bueno, veamos a ver qué podemos hacer por acá. Tenemos en configuración de valor. Y vamos a ver qué nos aparece por acá. Bueno, por aquí lo que podemos pensar es en organizar nuestro valor de filtrado. Antes de pasar a eso, para responder esa pregunta, voy a devolverme a la etiqueta de los nombres. ¿Listo? Voy a seleccionar aquí el filtrado de los nombres. Cuando yo despliego una ventanita de filtrado, miren que observo que hay otras herramientas en la parte superior. No solo se trata de seleccionar todas las celdas o no seleccionarlas, sino que también en la parte superior tengo otras herramientas que hablan de ordenar, perdón, algunas opciones de ordenación y algunos filtros que se pueden aplicar a las etiquetas o filtros de valor, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, dentro de mi tabla dinámica, si yo llego y selecciono el filtrado, vamos aquí, si yo llego y selecciono el filtrado de las columnas, voy a decirle que me lo ordene de la A a la Z, es decir, de menor a mayor. Voy a decirle que me realice un filtrado de menor a mayor. Aquí creo que no realicé eso. Entonces, voy a decirle que me realice un filtrado de menor a mayor. 30, 35, 40, bien, aquí no está ordenado, no está filtrado. Vamos a decirle que ordene de mayor a menor. De mayor a menor me va a ordenar o me va a filtrar, perdón, los valores de las columnas, los valores del mes. Me va a dejar ordenado de manera alfabética, primero marzo, o bueno, de atrás en adelante, marzo, febrero y luego enero. O si yo quiero cambiar el filtrado de la A a la Z, bueno, me filtra esto. Para filtrar los valores que están aquí adentro, para realizar un filtrado de estos valores que están aquí adentro. Bueno, déjeme ver. Vamos con cada una de las etiquetas. Aquí no me aparecen es las opciones del total general. Pero entonces algo que se me ocurre que podemos hacer rápidamente es copiar esos valores y hacer el ordenamiento, bien sea con el filtrado o simplemente con la herramienta de ordenar, ¿sí? Vamos a hacer aquí filtros de etiqueta. Mentiras, ¿qué era lo que iba a hacer? Podemos aquí tomar los valores, copiarlos, pegarlos o incluso pensar en dejar aquí, vamos a ver si esto no lo había hecho, pero vamos a intentar colocar aquí un valor de filtrado. Bueno, no nos deja filtrar, por el momento no nos deja filtrar valores dentro de la misma tabla dinámica. Le damos aquí en el total general. En el total general vamos a hacer este filtrado, mover, quitar, mover etiquetas de fila, listo. Y formato de número. Okay. Bueno, así como está, no nos deja hacer, ese filtrado. Pero algo que sí nos puede hacer, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es quitar estos valores de columnas, ¿listo? Para trabajar únicamente el total general. Si es lo que me interesa, hacer, encontrar los valores de mayor a menor o de menor a mayor del total general, entonces voy a empezar por quitar los otros campos, ¿listo? Voy a empezar por quitar estas columnas y dejar únicamente el informe de mi interés. Entonces, aquí en columnas, voy a quitar el mes, simplemente dándole clic acá, a esta parte del mes, dándole clic acá, quito el mes y automáticamente mi tabla dinámica ya se actualiza. Están los valores del promedio de ventas, estos valores que están acá, perdón, estos valores que corresponden aquí al promedio de ventas, y algo que podemos hacer es un filtrado de los valores de acuerdo a un nivel específico. Por ejemplo, queremos saber de estos vendedores, si este es el nivel de ventas, cuáles vendieron más de 50 o de 60 o de 40, cuáles superaron cierto nivel de expectativa. Entonces, voy a seleccionar ese filtrado y donde decimos, vamos con la sección de filtros de valor, vamos a seleccionar dentro de estos filtros de valor, cuáles fueron los vendedores que más vendieron o que vendieron mejor por encima de un nivel igual a 40, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí en los filtros de valor, que hace referencia a los valores del promedio de ventas. Bueno, este es el promedio, ¿no? No es la suma. Acuérdense que aquí cambiamos la operación. Entonces me voy a los filtros de valor y voy a seleccionar el valor mayor que, ¿de acuerdo? Para que me muestre dentro de ese promedio de ventas, vamos a hacer acercamiento, dentro de ese promedio de ventas, los valores mayores a 40, ¿listo? Los valores que son mayores a 40, le doy a aceptar y me muestra cuáles superaron esa expectativa de ventas, eso que se tenía pensado, cuáles fueron los vendedores que superaron las ventas de 40, ¿sí? Esa es una de las cosas que se puede hacer. Otra de las cosas que se puede hacer en el filtrado es, en los valores, buscar cuáles son los mejores vendedores, ¿sí? Hacer como un ranking,
hacer como un ranking. Aquí me muestra el ranking de pronto de los 10 mejores. Podemos buscar cuáles vendieron un promedio igual a tanto, o un promedio diferente a tanto, o un promedio menor que tanto, o un promedio que está entre un valor y otro valor, o que no está entre ese valor, ¿sí? Podemos hacer este tipo de filtrado. Si nosotros hablamos de los filtros de la etiqueta, es decir, de los filtros que tenemos acá en los nombres, Alberto, Amadeus, si nosotros hablamos de ese tipo de filtrado, podemos pensar en que nos filtre los valores de Albert, que es algo que hacíamos aquí automáticamente. Si seleccionamos solo Albert, ya tenemos ese filtrado, o los que no son iguales a Albert, lo podríamos hacer aquí también, simplemente quitando la selección de Albert. Bueno, los otros filtros que se pueden ver que son filtros que se utilizan para cadenas de caracteres, ya que estos valores de fila son caracteres. Se pueden colocar numéricos, pero en este caso son caracteres. El filtrado que se utiliza para esas celdas son caracteres. Bien, ¿qué pasa si ahora colocamos columnas? Nos vamos nuevamente con nuestro nivel de filtrado y miramos más opciones de ordenación. Vamos a ver, hacer ascendente en el mes. Voy a darle en la selección aquí de opciones de ordenación. Voy a decirle que ordene el promedio de ventas de manera ascendente. ¿Listo? Y le damos a aceptar. No me lo ordenó. ¿Qué pasó? Más opciones de ordenación. Promedio de ventas, ascendente, manualmente puede arrastrar, ascendente o descendente, promedio de ventas, resumen. Vamos a ver. Me mostró, parece que no del promedio, no del total general. Columnas mes a mes, valores, parece que no del total general. Vamos con la suma. Nuevamente vayamos aquí. Vemos esta celda que colocamos aquí. Vemos esos valores. Y voy nuevamente con... voy a quitar estas opciones de filtrado. Miremos si hay algo seleccionado. Bien, me voy a ir con más opciones de ordenación. Voy a seleccionar la suma de ventas. Ascendente de la A a la Z y démosle aceptar. No me está dejando aquí. A ver. Vamos a darle ventas nuevamente. Lástima, no me está dando. Quitamos esto de acá. No me está dejando ver. Pero algo que sí podemos hacer es empezar a dictar, a darle clic, a charrear dentro de todas estas opciones de herramientas de ordenamiento para ver de pronto cuáles se me acomodan más a lo que yo quiero, ¿sí? Entonces voy a quitar nuevamente las columnas del mes, dejar el informe y empezar a trabajar con los valores de filtrado. Si quiero hacer un ordenamiento de los valores que se encuentran entre tal y tal valor o los superiores en esta ocasión, tenemos 2, 4, 6 vendedores, coloquemos los 4 primeros elementos ordenados por la suma de ventas. Voy a darle a aceptar y dentro de los mejores vendedores o los mejores 4 vendedores tenemos aquí a Amadeus, Benigno, Destino, Mozart, dentro de los 4 mejores vendedores. Este sería el ordenamiento que tenemos acá. Cuéntenme ustedes qué ordenamiento les da. ¿Qué aparece dentro de su ordenamiento o con qué opciones se encuentran ustedes al digitar estas diferentes herramientas? ¿Con qué opciones se encuentran ustedes? Vamos a ver, buenos días, profe, me pregunta, lo que pasa es que ayer y hoy no puedo estar en clase, estoy intentando poder ver las grabaciones, pero no sé dónde se encuentran. Ya miramos la parte de las grabaciones. Listo, regálame un segundito. Buenos días, profe, he cambiado datos, pero no se actualizan en la tabla dinámica, ¿ok? Sala de clases, gracias, Blanca. Pregunta para ver las grabaciones, gracias, Luisa Fernanda. Se puede seleccionar las celdas que se desean ordenar de mayor a menor y en inicio, en la opción de ordenar y filtrar, aparece la opción de mayor a menor. Para ordenar directamente en inicio. Correcto, sí, también se puede hacer eso. La organización de la primera columna tendría que quitar el mes. Sería mucho mejor tener una pequeña base de datos y hacer el ejemplo, ya que están organizados y estructurados los datos. Listo. Entonces vámonos con... ¿Cuál dejé? Esta. Ayer y hoy no ha podido ingresar a las clases, no se preocupe. En la sección de Interactúa con tu docente, si usted ha ingresado a Interactúa con tu docente, déjeme ver por acá. Entonces, en nuestro curso, aquí en el curso, aparece prueba diagnóstica, Interactúa con tu docente. Al darle clic ahí, podemos entrar a nuestra sesión actual. En Big Blue Button podemos entrar a esa sesión actual. Dándole unirse a la sesión, ahí pueden entrar a la sesión actual. Pero cuando le dan clic a la presentación, donde aparece la sección de reproducción, le dan clic a la presentación, entonces ahí se les despliega una ventana
con la presentación actual. Si ustedes quieren ver todos los campos, bueno, actualmente aparecen para la sesión de la grabación del día 2, bueno, del día 1 aparecen 2 grabaciones, en el día 2 aparecen como 6 grabaciones, 6, 7 grabaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar cualquiera de ellas. Mientras el equipo técnico trata de amoldar, de acondicionar esa grabación en un solo espacio, esto ya se solicitó, pero por ahora lo que nos dijeron es no modifiquemos esas grabaciones. Ustedes pueden acceder simplemente dándole clic a cualquiera de esas presentaciones. Y si quieren desplegarlas todas, pues pueden realizar aquí el filtrado de mostrar todos y ahí se ven todas las grabaciones, ¿vale? Ha cambiado datos, pero no se actualizan en la tabla dinámica, ¿vale? Muchas gracias, Liliana, eso es, sí. Vamos a modificarlos, bueno, entonces volvamos a darle actualizar en nuestra tabla dinámica, volvamos a darle actualizar, ¿está? Entonces tenemos acá nuestros datos de Amadeus, actualmente, quitamos nuestro nivel de ventas y voy a colocar, ahora, voy a colocar nuestro nivel de ventas en valores, voy a modificar las ventas de Amadeus, por ejemplo, vamos a aumentarle 50, no mentiras, Amadeus no, el primer campo es Albert, vámonos con Albert, aquí voy a aumentarle de 30 a 50, voy a aumentarle 20, y entonces en nuestra tabla dinámica simplemente basta con actualizar nuestros valores de tablas. ¿Qué pasó? No le he dado guardar, qué pena con ustedes, es que para poder actualizar estas tablas debemos darle guardar, darle una posición donde guardar esta tabla no la he guardado, este libro no lo he guardado, es un libro simplemente abierto, entonces al guardar los valores ya podemos pensar en acudir a una actualización de esos datos, ¿listo? Bien, vamos a ver qué más tenemos por aquí. La ruta, gracias. Se puede seleccionar las celdas que se ordenan. Listo. Sí, se puede seleccionar estas celdas que se ordenan. El ordenamiento nos aparecería ya. Vamos a ver qué aparece acá. Vamos a ordenar de menor a mayor. Nos aparece ya el ordenamiento aquí de los valores de menor a mayor o de mayor a menor. Bueno, vamos a ver con receta. Vamos a darle de mayor a menor. Para que me aparezcan aquí, me aparezca el top. Este es un ordenamiento dentro de estos mismos resultados. Puede realizar eso, igual la tabla dinámica lo que realiza es almacenar los valores y las filas de acuerdo a ese nivel de filtrado. Ahora, hay otro campo que me habla de filtros. No voy a colocar en columnas, no voy a colocar el mes. Voy a colocar ahora en filtros, voy a colocar el mes. Entonces ahora, si vemos, en la parte superior de la tabla dinámica se desplegó unas nuevas celdas, se desplegaron 2 nuevas celdas. Y aquí puedo llegar y hacer el filtrado, por ejemplo, de los valores de enero. Puedo seleccionar enero, le doy a aceptar y entonces me muestra los valores de suma para enero, los valores de suma de enero. O puedo hacer el filtrado de los valores de febrero. Selecciono febrero, le doy a aceptar y me muestra los valores de ventas de febrero. Esta sería la diferencia entre pasar de columnas a filtros. Cuando le doy filtrado aquí puedo seleccionar cuáles son los datos que quiero que se vean en mi tabla dinámica, ¿vale? Entonces, por favor, cambien ahora también sus valores de filtrado. Modifiquen estos valores, cuéntenme cómo les va, con qué se encuentran. Déjenme ver si tengo por aquí una tabla de datos con la que puedan trabajar. Permítanme un segundito y se las comparto.